Ser una persona encantadora es mi marido. Eso me lo dices en casa luego. Bueno, pues Luis León, que nació en Navarra, Pamplónica, y se crió en Soria, cuando vino a Pozuelo hace ya un montón de años para casarse, pues es un pozuelero más y un pozuelero de pro. Y luego, además, él, que es una persona humilde, pero bueno, hay que decirlo, él es maestro, además es licenciado en Historia y además es licenciado en Pedagogía. Ha sido maestro, ha sido profesor de instituto, profesor de universidad, y en toda su trayectoria laboral se ha dedicado siempre a la docencia. Y una de sus grandes aficiones pues ha sido el arte y el arte religioso. Entonces hoy nos va a hablar de un cuadro muy especial, es algo más que un cuadro, y estoy segura que va a ser muy interesante. Luis, muchas gracias por estar hoy con nosotros y participar en la conmemoración del 25 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Consolación, y le damos un aplauso. Gracias. Vale, gracias. Entonces, pues lo primero de todo, porque me he enterado esta tarde, quiero dedicar esta charla a alguien que nos ha dejado, que ha colaborado en la parroquia de una manera muy fuerte. Yo le conocía poco, pero era un amigo. Y entonces, pues bueno, pues los frutos que puedan salir de aquí, del trabajo que he hecho y de lo que ahora comentemos, pues bueno, pues van para él, que ya, pues bueno, estoy seguro que nos está viendo desde arriba y está disfrutando ya pues de la paz y de la tranquilidad y de la gloria del Señor. Es Pepe, alguien que está colaborando en la economía de la parroquia. Hemos dicho la misa por él, y entonces, pues bueno, aunque era del Carmen y era de la Estación, pues venía a colaborar con nosotros en la Asunción. A cambio, yo me bajo de andero al Carmen de vez en cuando, y así, pues bueno, pues vamos equilibrando. Y ya, pues pasamos directamente pues a la charla o a comentar, que le he querido poner el título Desde la Anunciación al Apocalipsis. Hablar de la Anunciación, estando aquí Martín, pues es un atrevimiento por mi parte, porque la próxima charla sobre la Anunciación será de él, y pues voy a estar entre Martín y entre la última conferencia que dio el padre Mario Ortega sobre el rostro de María a lo largo de la Escritura. Pues bueno, desde la Anunciación, es decir, desde que el Verbo se hace carne y habitó entre nosotros, hasta el Apocalipsis, hasta la segunda llegada, hasta la llegada definitiva, la parusía. Es decir, pero para llegar, y por eso está esa foto ahí, que es de una Semana Santa, pues de la época de la pandemia, desde que la palabra se hizo, el Verbo se hizo carne, hasta que ahí tenemos que pasar por el periodo en que estamos ahora. Tenemos que pasar por la Cuaresma y, sobre todo, tenemos que pasar por la Pasión. Y llegará en un momento determinado que tendremos la Pascua, y esa Pascua será la que nos abre el camino para que luego, en un momento determinado, lleguemos a esa nueva llegada, a la nueva Jerusalén, que luego ahora comentaremos, que es en el Apocalipsis. Y para ello vamos a utilizar un cuadro. El Políptico de Gante, la adoración del Cordero místico, la adoración del Cordero a secas, es la última gran obra de la Edad Media y la primera del Renacimiento. Y lo que representa es una teología. Es la teología desde la Anunciación, que la tenemos recogida en Lucas, y yo de la Anunciación, como os digo, voy a hablar solo lo que hay aquí. Ya en la próxima conferencia pues veremos más, hasta la adoración del Cordero, que es uno de los momentos clave del Apocalipsis. Y en esta obra
y en todo eso los que son los primitivos flamencos, va a haber una cristianización de la imaginería pagana. Estamos en un momento, 1432, cuando se inaugura, por decirlo de alguna manera, o se presenta el políptico de Gante. Estamos en una época de guerras de religión. Están los calvinistas, están por toda Europa. Está Carlos I de España y V de Alemania, que, como recordáis, si estudiábamos en el cole antes, porque ahora eso ya no se estudia, nació en Gante. Y luego veremos que su hijo Felipe II, también pasará por Gante. El políptico de Gante es el cuadro de toda la historia del arte robado más veces. Unos dicen 13, otros dicen hasta 17. Pero daros cuenta todo lo que le ha pasado al políptico de Gante. Ha sido botín de guerra. Se ha incendiado 2 o 3 veces donde estaba. Lo han desmembrado 17 veces y ahora mismo hay trozos que están por ahí danzando. Se han hecho falsificaciones. Se han hecho una copia que la mandó a hacer Felipe II, que luego ya la veremos. Ha sido objeto de contrabando. Se han vendido de manera ilegal partes de los trozos, porque como es un políptico, todos sabemos, un díptico 2, tríptico 3, políptico más de 3. Aquí vamos a ver que hay 20. Entonces, pues bueno. Ha sido objeto de censura. Lo han ocultado, por ejemplo, para evitar que los calvinistas, cuando llegaron a Gante, lo quemaran, porque querían quemarlo, porque la gente estaba adorando, querían absolutamente cambiar. Ha sido intercambio diplomático. Una parte llegó a España y se devolvió, una parte llegó a Alemania y se volvió a devolver. Y sobre todo, cuando veamos uno de los paneles, ha sido objeto de un secuestro. Y han pedido un rescate. Y sería para hablar horas, ya no solo del contenido, sino de la historia de ese cuadro y sobre todo su historia del secuestro. Yo creo que ni Agatha Christie ni ninguno de estos de la novela negra serían capaces de haberse inventado lo que en realidad ha pasado al políptico de Gante. Esa foto que tenéis ahí es, ¿veis? Aquí hay una parte, ahí hay otra. Eso se encontró en unas minas de sal al final de la Segunda Guerra Mundial. Hitler quería su idea, era cuando triunfase el Tercer Reich, en su ciudad, hacer el mejor museo del mundo. Y fue cogiendo todas las obras del mundo para llevarlas allí. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Dónde las guardaban? ¿Dónde podían estar mejor conservadas? En una mina de sal, pero no en una. Prácticamente casi todas las minas de sal que había en la zona de Europa fueron utilizadas para guardar cuadros, obras de arte, y entonces en esta también es una peripecia cómo llega, y entonces hay una parte del ejército de Estados Unidos que dedica una unidad para recuperar todas esas. Y hay una película, es Hombres de Monumentos o algo así, sale Brad Pitt, el Sean Connery, pues todos esos. Entonces, pues bueno, pues ahí hay toda una unidad y eso es cuando se lo encuentran. Pero eso se lo han encontrado no sé cuántas veces. Tiene 20 paneles, son de roble. Está policromado, unidos por un inmenso marco dotado de goznes. Mide 35 por 22 metros. Permanece cerrado gran parte del año, porque es un políptico que está con esos goznes que hemos dicho, y tiene más de 100 figuras. Y no hay ni una sola figura que esté repetida. Cada una tiene su propia personalidad. Y luego ya lo veremos. Porque de su autor, y eso es cómo estaría. Cómo esta es una recreación de la época. ¿Dónde está? Hemos dicho, si es el políptico de Gante, ahora está en Gante, en la iglesia de San Bavón, en la catedral, mejor dicho, de San Bavón, que antes fue la iglesia de San Juan. Apocalipsis, y luego veremos cómo está San Juan muy metido en la historia. ¿Y por qué se lleva la iglesia de San Juan? Que luego le cambian el nombre. Porque la primitiva iglesia de San Bavón, que es el patrono, uno de los dos
delante. Cuando fue a recibir un ataque, pues lo destruyeron, la iglesia y el monasterio, hicieron una fortaleza y se fueron todos a la iglesia de San Juan, que estaba más protegida. Después ya se quedó con el nombre de San Juan. Y este sería, tal y como está ahora, en la posición de abierto, con esas medidas que os he dicho. ¿Quién lo hace? Está pintado entre 1426 y 1432 por los hermanos Van Eyck, por Hubert y por Jan. Durante mucho tiempo se ha dicho que era solo de Jan, que es el más pequeño, y además se llevaban una importante diferencia de edad entre los dos hermanos. Ahora, en una de las múltiples revisiones que se ha hecho del cuadro, en 1823, durante una limpieza de los marcos, aparece un cuarteto en el que se dice: el pintor Hubert van Eyck, mayor del cual no hay nadie, comenzó esta obra. Su hermano Jan, el segundo en su arte, completó la ardua tarea a petición de John Bees, ya ahora le conoceremos. A través de este verso, este último le invita a contemplar el resultado el día 6 de mayo del año 1432, que es cuando se presenta por primera vez en una de las capillas que están alrededor del altar mayor de la Catedral de San Pabón. Hasta en esto, este cuadro está rodeado de misterio. No se ponen de acuerdo si aquí pone Pictor o Fictor, porque algunos lo que dicen es que lo que hace el hermano mayor, Hubert, es el marco donde está, pero no hace la pintura. Entonces, pues bueno, pues ahí no se acaban de poner de acuerdo. Y yo creo que ahora vamos a entrar en lo que es el cuadro. Como es complejo, pues Ignacio me va a ayudar y os va a dar una imagen de lo que es el políptico de Gante para que podáis. Si, Elena, ¿le ayudas tú vas por el otro lado? Y así vamos. Ese es el políptico cerrado, que es como está la mayoría del tiempo. Solo se abría en las grandes festividades. Y se pone, y su finalidad, como habéis visto antiguamente en esa reproducción, era ser el retablo del altar de esa capilla, que es de una de las familias, que son los que hacen, los que mandan hacer el cuadro. Entonces esto sería como está cerrado, y esto, como ya casi todos nos habéis esperado y lo habéis dejado, no lo habéis dejado cerrado, sino que lo habéis abierto, pues cuando está abierto, pues yo lo pongo, pues está así. Entonces, manera de verlo hay muchas. Por un procedimiento, digamos, más o menos lógico, vamos a irlo viendo. Empezaremos por la primera parte, que aquí tenemos la Anunciación, y por eso es desde la Anunciación. Iremos viéndolo por filas y de arriba a abajo. Y la parte interior, pues también lo iremos viendo de eso. Podríamos estar horas y horas, porque este cuadro, aparte del valor que tiene desde el punto de vista pictórico y la gran importancia que tiene, es que es el primer gran cuadro que se pinta al óleo. Y durante mucho tiempo se ha considerado que Van Eyck, Jan, es el inventor del óleo, pero no. Fue un monje antes el que lo descubrió. ¿Cuál es la finalidad y por qué va a tener todos esos colores? Porque antes se pintaba al huevo, con huevo y sobre lo que era en las paredes. El óleo lo que permite es poner muchas capas encima y son transparentes, con lo cual permite dar una mayor profundidad. Entonces tendríamos ahí y vamos por partes. Tendríamos ahí lo que es la Anunciación. Ahora vamos a entrar en cada uno de ellos. Aquí es los que anuncian la Anunciación y vamos a ver que en este cuadro se van a unir muchos elementos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la nueva teología, de la teología católica que se enfrenta a la teología protestante y sobre todo a la teología calvinista, que es la que en aquellas épocas, en esa zona, en Flandes, es el Ducado de Borgoña,
uno de los que es más ricos en aquel momento de Europa por el tema textil, y eso es lo que permite que se puedan hacer y encargar estos cuadros, que va a dar lugar a toda la escuela de lo que se llama los primitivos flamencos. Entonces estos son los que anuncian la anunciación, y luego aquí tenemos, y lo veremos, las dos personas que encargan el cuadro. Sabéis que es lo típico, que aquel que encarga el cuadro, pues se pone en el cuadro. Faltaría más, que para eso lo he pagado yo, y entonces, pues bueno. Y en medio están dos santos, los dos Juanes, Juan Bautista y Juan Evangelista. San Juan Bautista y San Juan Evangelista, vamos a tratarlos como se merecen. San Juan Bautista, hemos dicho que la catedral de San Babone antes era la iglesia de San Juan, porque San Juan Bautista es el patrón de Gante. Y San Juan Evangelista, porque dentro vamos a ver la teología de San Juan en el Apocalipsis y en su propio Evangelio. Pues bueno, vayamos para allá. Lo tenéis ahí, como os digo, vamos a ir por filas y en principio de dentro hacia afuera. Empezamos con uno de los dos que anuncian la anunciación en el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías. Es una especie de bohardilla, es decir, va a aprovechar mucho los espacios que tiene, sobre el techo pintado e inscrita en latín, en una filactelia, que es como se llama cuando hay en un escrito, está sobre una tela que se mueve, se muestra la profecía de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, he aquí que tu rey vendrá a ti. Es uno de los avisos, de los anuncios de la anunciación, de esa promesa que hace Dios a su pueblo de Israel, de que mandará en un momento determinado el Mesías. En el otro lado, el otro profeta, el profeta Miqueas. Y además, si os dais cuenta, va a utilizar casi todos los recursos. Veis que hay unos libros por ahí y los utiliza como si estuviesen apoyados. Es decir, el suelo pues lo utiliza como si fuese una especie de atril. Aparece en el semicírculo que queda sobre la Virgen María, el otro estaba sobre el Arcángel San Gabriel, y en la cinta aparece la profecía judía: de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y va a utilizar la misma postura que Donatello, porque Van Eyck, aparte de pintor, aparte de todo lo que hacía, fue también embajador del Ducado de Borgoña y viajó por España, viajó por Italia y aprendió mucho de los grandes maestros del Renacimiento italiano. Entonces, pues bueno, en una estatua de San Jorge en la fachada en Florencia, pues bueno, pues lo utiliza. Son ya. Pero también la anunciación está anunciada por los paganos, por las sibilas. Las sibilas eran las profetisas, algunas muy importantes ya desde Grecia. Entonces había en un momento determinado. Pues bueno, la sibila Eritrea era una sacerdotisa profética que presidía el oráculo de Apolo. Recordar el oráculo en toda la Grecia clásica y la Grecia romana, prácticamente nadie, ningún general ni nadie iba a la guerra sin hacer primero un oráculo a ver cómo le iba a ir. Y que le daban como mucha importancia. Entonces, pues bueno, en la ciudad de Eritras, por eso es la sibila Eritrea, porque es de Eritras, tampoco se ponen mucho la cabeza para poner los nombres, al oeste de la península de Anatolia, donde está Turquía, pues ahora que desgraciadamente, además, pues es una de las partes que ha sido afectada, no del todo, pero en parte por el último terremoto que hemos tenido. Y ella es la que populariza los acrósticos. Es que el acróstico es una figura literaria, que es que yo cojo un verso y si cojo la primera letra de cada uno de los versos, sale un mensaje. Y eso se ha ido utilizando durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, que durante mucho tiempo se ha considerado que es anónimo, en una de las últimas, en una edición que se encontró, aparecía toda una serie de versos que decía que no sé quién era, no, perdón,
me he ido al Lazarillo, la Celestina, que la Celestina era de Fernando de Rojas, que durante mucho tiempo la Celestina se había ido. Me he ido de una a un pícaro, pero bueno. Entonces, ella popularizó los acrósticos y la cita que tiene es de Virgilio, uno de los paganos buenos. Vamos a ver que Virgilio va a aparecer después, dentro, en el Apocalipsis, después del final y de todos los demás, en esa teología de que también los que no solo se salvan los católicos, sino que también hay paganos que han sido buenos, que su forma de comportarse ha sido la adecuada. Y entonces dice, no habla con lengua mortal, le inspira un poder que procede de las alturas. Estamos hablando de la voz de Dios. Y luego está, la tenéis ahí enfrentada, la Sibila cumana, que es la ciudad de Cumas, al sur de Italia, lo que era la Magna Grecia, que es una zona que conquistaron los griegos, y esta era la más importante de todas. Era del top 10, vamos a la más importante de todas las sibilas. Y daros cuenta, ahí lo podéis ver, todos los dos profetas y las dos sibilas, ¿dónde miran? A María. Y daros cuenta en un detalle además, que ella dice, una cita de San Agustín, el rey más alto vendrá en forma humana para reinar por toda la eternidad. Eso es lo que pasará al final del Apocalipsis. Y ya aprovechamos para recordar lo que significa Apocalipsis, porque se nos ha metido en la cabeza que el Apocalipsis es el desastre, es el fin del mundo, es no sé qué, cuando Apocalipsis lo que significa es revelación, que se va a revelar de una vez Dios, que la nueva Jerusalén vendrá a la tierra y todo el poder de Dios y vendrá esa segunda. Eso es lo que significa Apocalipsis. Pero bueno, se nos ha quedado pues con lo del desastre y de todo lo demás. Y pone su mano en el vientre, haciendo referencia al embarazo de María. Ahora que la han acabado de restaurar hace 3 o 4 años los últimos, además el año pasado, el anterior fue el año Van Eyck, entonces Gante fue aquello impresionante. Bueno, o sea, los coloridos que tiene son absolutamente impresionantes. Y pasamos a la escena central, la Anunciación. El arcángel San Gabriel pronuncia las palabras de la Anunciación que están grabadas en oro en la pared. Ave gratia plena, Dominus tecum, ave, el María se lo ponemos nosotros, no lo dice él, ave, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Más que de pie, daros cuenta lo grande que es para lo que es la habitación. Parece ser que al principio esto no estaba, ese techo no estaba. Luego se lo pusieron. Independientemente de eso, ¿qué es lo que quieren resaltar? La figura. ¿Cómo resalto, cómo le doy importancia a una figura? Con el tamaño. Cuanto más grande, más importante es. El aposento no es fiel a la época bíblica. Vamos a ver que estamos en la época de 1432, en el siglo XV. Es contemporáneo y el sol entra por la sombra que proyecta la pared. Y ¿qué lleva? Un lirio blanco en la mano, que lo que indica que es la pureza de María, y cuando alguien llevaba un lirio iba en son de paz, como los indios cuando levantaban la mano, y el símbolo de levantar la mano es para indicar que no llevo nada escondido. El jao de los indios es levanto la mano, no llevo nada, si no llevo ningún arma no te puedo atacar. El lirio significaba eso, es decir, que yo no le va a hacer ningún daño. La Virgen María, arrodillada, recibe las palabras y responde lo que sabemos. He aquí la esclava del Señor. Y daos cuenta, en la mayoría de las anunciaciones, permíteme que me meta un poquito, Martín, la Virgen está leyendo, se supone que rezando. Y en la mayoría de ellas está leyendo un libro. Vamos a suponer que la Virgen María
sí sabía leer, que era una persona instruida, que sabíamos que iba, pero nunca jamás leería un libro. Recordar cómo está la Torá, está en rollos. Entonces los libros vienen después, pero es una de esas cosas que nos ha quedado y entonces está leyendo. Y está leyendo un libro de los típicos de la época, en miniaturas, porque algunos dicen que incluso Van Eyck se dedicó también a iluminar los libros, esos libros antiguos que hay, sobre todo con esas primeras letras que son las letras capitulares con las que empieza un capítulo, que están doradas y con oro y con todo lo demás. Y entonces, pues bueno, pues dice, he aquí la esclava del Señor. Pero daros cuenta, la respuesta en esta y en otras muchas anunciaciones está boca abajo. Y está desde aquí para allá. Está boca abajo. Porque no le contesta a Gabriel. ¿A quién le contesta? A Dios. Y por eso sale de su boca, por eso empieza de derecha a izquierda, empieza aquí, aquí la esclava del Señor, y se lo dirige a quién, a Dios, o en este caso, al Espíritu Santo, que está encima de ella. Pero no contesta directamente, y es una de las cuestiones. Tiene las manos cruzadas sobre el pecho, que es un gesto de humildad, de estar cercano a la tierra. El Espíritu Santo, en forma de paloma, desciende sobre ella, señalando que alojará en su seno a Cristo. Y en el fondo, un escanciador de cristal que atrapa la luz que entra por la ventana, alude, y eso es teología de la época. ¿Cómo explican que María es virgen antes, durante y después de? Pues lo mismo que un rayo de luz atraviesa un cristal, no lo rompe, no lo destruye, entra dentro de él y sale por el otro lado. Esa es la forma teológica de explicar. Y así explican cómo María era virgen antes, durante y después. Y utiliza, y daros cuenta que va a ir colocando por todos los sitios toda una serie de elementos. Evidentemente, con un cuadro de 32 por 22 metros, tiene espacio para poner lo que quiere. En medio de los dos estaría el aposento, porque en la imagen que tenéis veis que es todo un aposento en el que hay una serie de columnas. Tiene una ventana por la que se aprecia un paisaje urbano. Aquí se han vuelto locos los historiadores, los geógrafos, para ver si es Gante, si es Utrecht, si es no sé qué. No se ponen de acuerdo y lo que parece es que no es una ciudad en concreto, sino pues bueno, pues ha colocado casas y entonces, pues bueno, continúa el saludo del ángel, porque el ángel habla más, el saludo, la respuesta de María es el sí suficiente de María, entonces, pues bueno, pues ahí. Y tenemos otra hornacina, y daros cuenta, otra vez toda una serie de elementos. Vemos ahí una ventana con 3 lóbulos, un jarrito, una palangana, como una especie de toalla, la ventana trilobulada. ¿Qué puede representar? La Trinidad. Otro de los elementos fundamentales y de oposición a los calvinistas y a los protestantes. Que recordad que a los protestantes se les llama así, que en el primer manifiesto que empiezan a escribir, empiezan diciendo protestamos de y protestamos de. O sea que el nombre se lo pusieron ellos. Luego la leyenda negra se lo hemos puesto nosotros y todo lo demás. Pero el propio nombre se lo pusieron ellos. Entonces tiene esa serie de objetos. Un pequeño arco que asemeja a un trébol, hace referencia a la Santísima Trinidad. El recipiente de agua sobre el cuenco plano hace la referencia al vino y a la consagración de la misa. Recordad que esto va a ser el retablo que va a haber sobre un altar en una iglesia. Y la toalla tiene motivos decorativos que recuerdan los ropajes de los monaguillos, el color blanco también, la virginidad de María.
Con lo cual, yo ya no hablo más de Anunciación, Martín, ya todo para ti lo demás. Y entramos a los que han hecho, a los que han pagado el cuadro, a los que les tenemos que dar las gracias de que tuvieron la pasta suficiente para que haya llegado todo esto. Es el donante que financió tanto el políptico como la capilla en la que se encuentra, que está alrededor, está detrás del altar, y en ocasiones, ahora ya no porque hay muchos cartelitos, pero antes entraba la gente a ver la catedral de Gante y entraba y se iba donde nos vamos todos, al retablo mayor, al altar mayor, y se dejaban de ver la capillita que estaba detrás. Por eso cuando entremos siempre en una catedral, damos la vuelta por detrás del altar mayor, que nos encontraremos auténticas joyas. Era un comerciante adinerado, funcionario del tribunal de la ciudad de Gante, aparece arrodillado en actitud de oración. Y empezamos con otra característica de Van Eyck. Es un retrato realista. Dicen de Van Eyck que Van Eyck cuando pintaba, sus ojos a la vez eran un microscopio y un telescopio. Los detalles que hay, entonces bueno, le coloca una verruga bien colocada, porque el señor la tenía, y entonces él le hace el retrato de cómo es. Incluso hay un escrito por ahí en el que comentan que el señor Vitt le echó una bronca de 3 pares de narices al pobre Van Eyck, porque si nos fijamos en el original, se aprecia cómo le está creciendo la barba, que no está afeitado, y se le ven pelitos de la barba. Y entonces le dijo el otro, hombre, ¿cómo me pones sin afeitar? Que no queda bien allí. Entonces, pues bueno, entonces él lo que hace es retratar, hace un retrato. Lo mismo que hacían en su época los romanos y los retratos romanos, y así tenemos la cara y sabemos cómo es Julio César, Calígula, en otro momento llegarán y empezarán a idealizar. Hoy en día tenemos los móviles modo belleza para hacernos las fotos, el Photoshop y todo lo demás. Pues Van Eyck no. Van Eyck tiene un telescopio, tiene un microscopio y lo que ve es lo que pinta. Y además, pues bueno, parece ser, vemos por los ropajes, pues que es, y además es una persona adinerada, pues lo mismo que Isabel Borlut, su esposa, que aparece lo mismo, la misma actitud, y además, pues bueno, pues ya como os digo, pertenecen a la alta burguesía, tienen dinero, y los que ya se ponen a estudiar estas cosas, pero dicen que el aspecto es como bastante rudo, que no sabemos qué nivel de educación tendrían y todo lo demás, pero es lo que hace. Y daros cuenta, 1, 2, 3, los utiliza. Parece ser que en la Anunciación también tenían esa forma, pero luego las modificaciones lo cambió. Y vemos lo que tenemos en medio. Y supongo que os dais cuenta de una cosa, así a simple vista. ¿Se quedó sin colores? ¿Se quedó sin pintura? Porque los otros tienen todo el color del mundo y esto nos lo han puesto en blanco y negro. ¿Qué es lo que utiliza? La técnica de la grisalla, que es una gradación monocroma empleada para crear la ilusión de que la pintura es una escultura de piedra. ¿Y eso qué es lo que le permite? Sacar. No están en el mismo plano, porque San Juan Bautista, que es el que tenemos aquí, y luego San Juan Evangelista, no son contemporáneos de los oferentes de la... Entonces, utiliza eso también, utiliza sacar la imagen de la temporalidad de los donantes, utiliza el juego de luces y sombras. La imagen está sobre un pedestal octogonal, el 8. Significa, entre otras cosas, inmortalidad. Recordad, la figura octogonal, ¿quién tiene en las iglesias octogonales? Los templarios. Y debajo tiene puesto el nombre de San Juan Bautista. Daros cuenta, los pies como saliendo, que luego veremos cómo lo utiliza para representar algo que no es, eso que en pintura se llama eso, lo sabéis vosotros.
y está sobre el pedestal octogonal y lleva un cordero en brazos. ¿Y por qué es el patrón de Gante? Porque la riqueza de Gante viene de la lana, de la industria textil que tiene. Incluso hay un momento que Gante se enfrenta al resto del Ducado de Borgoña, porque el Ducado de Borgoña está en guerra con Inglaterra. Inglaterra es la que le tiene la maquinaria y le permite. Y habrá en un momento que a Gante, por ese acuerdo con los ingleses, llegarán las primeras maquinarias textiles. Entonces, por eso San Juan Bautista, él que lleva el cordero y es el patrón de Gante, que dependía de la lana. Y la iglesia, como os he dicho antes, era para la iglesia de San Juan, que luego se convirtió en la de San Babón. El otro santo, San Juan Evangelista, pintado con la misma técnica, sobre un pedestal octogonal, infinito, inmortalidad. Y el Apocalipsis de San Juan es el que va a estar el tema del panel central del políptico de Gante. Os dije que Felipe II va a Gante, pasa por Gante camino de Bruselas. ¿A qué va? ¿A una reunión de la Unión Europea? Pues todavía no. En Bruselas es donde abdica Carlos I de España y V de Alemania. Abdica en favor de Felipe II todos los territorios, digamos, del Imperio y todo el Imperio austrohúngaro en su hermano, Maximiliano. Pues Felipe II va camino de Bruselas y para en Gante y ve el políptico. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere llevarse el políptico de Gante. Pero lo que hicieron otros, Felipe II, con todo lo malo que era y toda nuestra leyenda negra, porque no había habido ningún problema en que Felipe II cogiera el políptico y se lo trajese a Madrid. Respeta y le manda a Michel Cossier que haga una réplica del políptico de Gante para traérselo a Madrid, a la capilla real del palacio, del Alcázar, porque los austrias tenían alcázares, luego los borbones son los que pasan a palacio. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver algunas de las variaciones, pocas variaciones que hace. Una cambia, quita, claro, no va a poner a los benefactores, podría haber puesto a Felipe II, pero claro, si en el otro lado tiene que poner a la mujer de Felipe II, ¿a cuál pone? Porque como tenía varias, entonces, pues bueno, pues ¿qué hago? A los 4 evangelistas. Y ya quito a San Juan Bautista, que ya no tiene nada, porque ya España, la mesta y los ganaderos ya no pintan tanto, entonces, pues solución, los 4 evangelistas. Y esa es la modificación que hace. Y, pues bueno, aquí tenemos, y daros cuenta, en San Juan Bautista, San Juan Evangelista con, digamos, la Eucaristía. Y abrimos. Estamos en día de fiesta y abrimos el políptico de Gante. Y vamos al interior. Y empezamos por las 2 escenas de arriba. Esas 2 escenas son y están situadas encima de Adán y de Eva, son la consecuencia del pecado original. ¿Y cuáles son las consecuencias? Una, ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente. Aquí están haciendo las ofrendas. Uno, Caín, el de la tierra, y Abel, el del ganado. Uno es el agricultor, otro es el ganadero. Entonces, pues bueno, pero aquí ya viene el trabajo, que es una de las maldiciones o de los castigos consecuencia de. ¿Y cuál es el otro? El asesinato, la entrada de la muerte. En teoría es la primera muerte que hay, después de que en el paraíso era todo inmortal, con el pecado entra la muerte. Y la primera muerte que se produce en la historia es la de Abel a manos de su hermano Caín. Y luego de quién soy yo, soy el guardián de mi hermano y todo eso que ya no sabemos. Entonces daros cuenta, y están uno sobre Adán y el otro sobre Eva. Y vamos con la figura de Adán. Un rostro triste, compungido, el ceño fruncido, el señal de ya ha habido pecado, ya tiene
la hoja de la morera. Y aquí vuelve otra vez, y daros cuenta que esto es para un retablo, para una iglesia. Van Eyck, el vello púbico, tanto, vamos a ver lo de Adán, no lo tapa totalmente. Él hace, digamos, la fotografía de la época. Es el primer desnudo no idealizado de la época. El vientre también es prominente. A sus pies se lee: Adán nos arroja a la muerte. O sea, ya le culpabiliza a Adán, no solo es culpa de Eva. Lo deja claro. Y fijaros en el pie está como saliendo. Otra manera de darle profundidad a la obra, de darle mayor realidad. Adán, que viene hacia nosotros, nos arroja a la muerte. En 1781, el emperador, o sea, por ahí han pasado pues, todos los jefes de Estado y todos pues, de toda Europa. Visita la catedral, ve este personaje, y sobre todo dicen que sobre todo el de Eva todavía más, y dice que cómo se puede permitir que haya un desnudo en una iglesia. Y claro, como José II de Habsburgo es el que manda en aquellos momentos y tiene poder, ¿qué es lo que hacen? Quitan el Adán y quitan la Eva y lo guardan y lo meten en una capilla por allí dentro y se queda, imaginaros, el políptico con eso vacío. Bueno, y así durante una serie de tiempos, afortunadamente no los destrozaron ni los destruyeron y quedaron allí guardados. Pero decíamos que una de las cosas que ha tenido ha sido censura. Bueno, pues en el siglo XIX los paneles son sustituidos por reproducciones vestidas realizadas por un pintor belga que aún se conservan. Entonces ya tenemos ya a Adán, digamos, como más cubierto, ¿vale? Y con Eva va a pasar lo mismo. Un rostro inexpresivo, no es idealizado, el vientre es prominente, para algunos es la madre de la humanidad, y a sus pies Eva nos ha afligido con la muerte. Adán nos lleva a la muerte y Eva nos ha afligido con la muerte. Y su imagen, evidentemente, también fue censurada y cubierta con una piel de oso. ¿Fijáis un momento en Eva, lo que lleva en la mano? ¿Qué es lo que lleva Eva en la mano? ¿Qué es lo que nos han contado toda la vida? La manzana. Yo lo siento por los asturianos, pero la manzana, pues... ahora hay una manzana. Estas son las dos que hace Michel Cossier, repito, para el retablo mayor del Alcázar, Felipe II, para que luego digan. Pues tampoco... Aquí daros cuenta, sí están más tapados. Una hoja de morera. De morera. Eva lo que tiene es un limón. Y un limón seco. En lugar de la tradicional manzana. En el de Cossier tiene una manzana. Más redondita, pero ya es una manzana. Pero en el de Van Eyck tiene un limón. El limón aquel de lo de la acidez, de la amargura, del remordimiento y de todo lo demás. En la Biblia, la descripción del árbol del conocimiento del bien y del mal no nos da pistas sobre la especie exacta del árbol que es. Entonces, ¿qué fruta era? Pues ahí ya tenéis todas las explicaciones que ha habido. Para unos era una nuez, y que por eso que cuando se la traga Adán, aparece la nuez de Adán. Un limón, que es lo que hace Van Eyck. Una uva, y por ejemplo, la uva es lo que utilizan y lo que dicen los musulmanes.
Y de ahí viene que luego Noé, hay en un momento determinado, que elabora vino para ponerse otra vez a bien con Dios. Ya lo del trigo, la del trigo es una versión judía, porque dicen que hasta que un niño no come trigo, no es capaz de pronunciar el nombre de Padre, refiriéndose a Dios. Lo de la seta ya es de nota, pero es que hay un par de obras en las que lo que aparece, y daros cuenta, aparece una manita muscaris, la más venenosa de todas. Esa que luego le ponen en los cuentos a los niños, la rojita con las pintas blancas, que no sé por qué lo ponen en los cuentos de los niños, cuando es la más venenosa de todas, pero bueno. Y una banana, que esa ya es porque la banana se le llama, tiene el nombre de manzana del Edén. En Oriente, la banana se llama manzana del Edén. O un higo. ¿Cuál es la que prevalece según todos los estudiosos de esto? La del higo. Es el primer árbol que aparece en el Génesis, el higo sí aparece, y el texto relata que cuando Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez, cosieron un taparrabos con la hoja de una higuera. Con lo cual ahí deducen que en un momento determinado. Y entonces, ¿de dónde ha salido la manzana? Pues de una mala traducción. Cuando San Jerónimo escribe a Jerusalén, se encierra allí y escribe la Vulgata, a finales del siglo IV, en el año 382, traduce del original. Y en el original dice, en el Génesis Dios indica a Adán y Eva que no deberían comer del fruto del árbol del bien y del mal. El término mal se traduce como malum. Y malum en latín es malo, pero también es manzana. Y de ahí viene. O simplemente fruta, pero queda manzana. Y como se lo vinculan con una fruta, pues ¿qué fruta? Pues la manzana. Entonces, daros cuenta, de una mala traducción ha quedado algo recogido en la iconografía y algo que damos todos como por supuesto y como verdadero. Luego veremos otra que es todavía, no sé si más divertida. Empiezan los ángeles cantores. ¿Veis? Ahí, junto a la figura central, tenemos los ángeles cantores vestidos con ropa de liturgia y algo importante. ¿Qué no tienen esos ángeles? No tienen alas. Están cubiertos. Volvemos otra vez. El retablo es un elemento de la liturgia que se va a hacer debajo, en el altar que está debajo de ese retablo. Y entonces, pues bueno, según los expertos, y aquí hay gente que son los del coro y todos esos que saben, dicen que mirando la posición que tienen en la boca serían capaces de reconocer qué nota están dando y que están recogidas todos los distintos tipos de voces que hay. Eso de soprano, barítono, eso que yo me pierdo y de todo lo demás. Otros, los más teológicos, afirman que los ángeles son las 5 emociones. La gaudentia, la alegría, spes, esperanza, pietas, la piedad, el amor devoto, el timor, el temor y el dolor ante el pecado de la misericordia. ¿Se da cuenta? Cuando nos metemos en interpretaciones, unos van a lo más físico y otros, digamos, a lo más teológico. Pero en el facistol, que es donde se colocan, tenemos, aquí está San Miguel venciendo al demonio y 2 profetas sentados en las aristas del hueco portalibros. Es decir, tiene mucho espacio para pintar, pero no desaprovecha nada. O sea, por eso os digo, es para estar con lupa mirando y mirando cada uno de ellos. En el otro lado están los ángeles músicos. Se trata de ángeles sin alas que cantan alabanzas al Señor. Y este quizás sea uno de los más paneles, evidentemente de la adoración del Cordero, que tiene que ver con el Apocalipsis. Y aquí está, es para los músicos, porque daros cuenta, el número 24, que es el de los ancianos del Apocalipsis, los que están sentados debajo del trono
12 que en teoría representan las tribus de Israel, el Antiguo Testamento, otros 12 los apóstoles, el Nuevo Testamento, la nueva iglesia. El arpa tiene 24, cuando un arpa lo que tiene es 25 cuerdas. Va y lo cambia. Mete ese elemento de la numeración del Apocalipsis. El órgano no tiene 15, tiene 21, para dar 3 octavas. 3, Trinidad, una de las ideas fundamentales. Lo mismo que al principio una de las herejías es que Dios o Jesús no era Dios. Ahora estamos en el momento de que hay que remarcar la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios verdadero. Es la idea teológica que se quiere mandar. Y entonces él utiliza. La viola tiene 5 cuerdas, que significa algunos, unos cuantos, una cantidad indefinida. Recordad lo de la multiplicación. Tomó 5 panes. Y nosotros, pues bueno, si somos textuales, pues 5 panes. Pues bueno, pues eran algunos panes. Y algunos dicen que puede ser referirse a los salvados. ¿Os acordáis el cambio que ha habido en la liturgia? Que antes eran todos y ahora es algunos, o muchos. Pero una cosa es todos, todos es todos. Y muchos no son todos. Puede ser casi todos, pero no todos. Ese número indefinido, el muchos, pasa a ser el indefinido. Y ese evidentemente es más. Y ya donde se luce ahí para todo es a los pies de los ángeles cantores y músicos. Hay que utilizar una lupa. Daros cuenta, empiezan a aparecer el monograma del Cordero, el monograma de Jesús, el monograma de María. Daros cuenta, esos son los flecos de los ropajes, hasta ese detalle. El monograma de María y representaciones del Cordero. En algunos azulejos se distingue el acrónimo AGLA, que es Tú eres poderoso para siempre, Señor. Y luego, pues bueno, esto por aquello de hacer patria, están hechos, los azulejos son de mayólica, importados desde Valencia, que la mayólica, yo me he enterado ahora, es una decoración sobre loza con un esmalte de plomo, con estaño, y en el cual se decoran los diversos motivos con óxidos, y la pasta es una arcilla. Hasta ese detalle llega, lo que os decía, pinta con ojos, en ocasión de telescopio y en otros con ojos de microscopio. Y aquí tenemos la imagen central, superior, una desis. Y desis significa plegaria y súplica. Es una representación bizantina. La desis, digamos la oficial, de Cristo, generalmente entronizado en un trono y flanqueado por la Virgen María y San Juan Bautista. Es, como os digo, significa intercesión, cómo la Iglesia triunfante podía colaborar con es decir, al juicio final. El Pantocrátor que vemos en el románico, ese Dios que llega para juzgar, y al lado, normalmente de pie, están San Juan Bautista, el precursor, y María, intercediendo. Pero normalmente las desis están mirando a Dios para interceder. Aquí no es que pasen de Dios, pero están un poco, cada uno está con su libro. Entonces es una desis, digamos, descafeinada. Desde el siglo XIX, como lo que os he dicho, San Juan pidiendo al lado de Cristo con sus manos extendidas hacia él. Aquí es algo diferente. Y ahora es la pregunta, que no se han llegado a poner de acuerdo, y yo no os voy a dar la solución porque tampoco lo tengo. ¿A quién representa? ¿A Dios Padre? ¿A la primera persona o a la segunda? ¿Es Dios Padre o es Jesús? La forma que tiene, ya la vamos a ver, y daros cuenta, los que sabéis latín, pues
Daros cuenta de lo que dice arriba. Este es el Dios todopoderoso por razón de su divina majestad, el más alto, el mejor, por razón de su dulce bondad, el más pródigo y munificente, por razón de su generosidad sin límites. Unos leen eso y dicen, Dios Padre. Además, la figura, hombre, la barba no es muy blanca, pero recuerda más al Dios del Antiguo Testamento. Está bendiciendo con los 3 dedos, 3, la Trinidad. Por si fuera poco, abajo pone Rey de Reyes y Señor de Señores, expresión del Apocalipsis, y lo tiene en el manto. La vida eterna brota de su cabeza, la eterna juventud reside en su frente, una dicha inalterada en su diestra, una seguridad exenta de temor en su siniestra. Según otros, su cabeza, la eterna juventud en su frente. Entonces, yo no tengo la solución. Cada uno, si queréis, le buscáis solución, o si no, lo dejamos ahí. Y por si fuera poco, ¿qué es lo que hay aquí reflejado en ese trono donde está? Está el pelícano y la vid. En el brocado sobre el hombro se refieren a la sangre de Cristo derramada por la humanidad. En aquella época se creía que los de los pelícanos, esos que se quitan ellos para dar, que es mentira, que ya lo han dicho en los documentales de la 2, que no es verdad, pero que es otra tradición que hemos tenido, que el pelícano se arranca y por eso el pelícano se utilizó como figura de Jesús, que da su vida y da su sangre por nosotros. Y de la vid, uno de los eventos fundamentales de la Eucaristía, brotan las uvas de las que sale el vino de la comunión sacramental. Y la corona, con todas las joyas del mundo, si esa se mira al detalle, están perfectamente y se diferencian cada uno de los que hay, es el poder temporal. Las joyas de los reyes, de los emperadores, de los soberanos, están a los pies de Dios, de Cristo, que daros cuenta lleva una tiara papal. Algo que no es como muy representativo, y la tiara son 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Virgen María aparece como una figura complementaria, está ahí, no está en actitud, no está mirando y pidiendo por nosotros. En el trono de María aparece un pasaje que la compara con los astros, referencia al Apocalipsis, lo de las 12 estrellas y todo lo demás, lo de la luna a los pies, y lleva una corona, pues lo mismo, de flores, y cada una de ellas tiene la simbología de las flores. El lirio, que hemos dicho antes, la virginidad, la rosa es el amor, el lirio de los valles trae la suerte, y la aguileña, no sé cuál es, con sus hojas curvadas hacia abajo, representa la humildad. Es decir, todas las características de María se las coloco en la corona, porque María está coronada por todas esas virtudes. Y al otro lado, San Juan Bautista. Aparece como una otra figura complementaria, no tiene eso de la deesis que hemos dicho, no como intercesor, que es lo que decíamos, no lleva el cordero. Y entonces alguien dice, ¿San Juan Bautista o San Juan Evangelista? Pues bueno, por como lleva la camisa de pelo, que es otra de las características de San Juan Bautista cuando estaba en el desierto, pues entonces está claro que es San Juan Bautista, y por eso se utiliza lo de la deesis. Dios Padre o Cristo y la Virgen y San Juan Bautista a su lado. Y dice, he aquí Juan el Bautista, que es lo que pone arriba, más grande que el hombre, parejo a los ángeles, resumen de la ley, simiente del Evangelio, voz de los apóstoles, silencio de los profetas, lámpara del mundo,
testigo del Señor. Con lo cual ya tenemos clarísimo que ya no es San Juan Evangelista, sino que es San Juan Bautista. Los jueces justos. Nos vamos a la izquierda. Un día, en 1934, entra el sacristán y se encuentra con esto. Que falta un panel. Que es ese que tenéis ahí a la izquierda. Pero no falta solo un panel. Falta otro. ¿Cuál? Dale la vuelta. ¿Cuál es el que está por detrás? San Juan. Faltan los dos. Y este es el que secuestran. Y llegan, le piden 100 millones, no sé qué, el que lo secuestra. Y antes de eso, y aparece un papelito tomado por Alemania en virtud del Tratado de Versalles. Después de la Primera Guerra Mundial, parte de los paneles del político de Gante en esa historia rarísima que tiene, ¿dónde estaban? En Berlín. Consecuencia del Tratado de Versalles, hay que devolvérselos. El lío que tienen ahora el Museo Británico con los frisos del Partenón de Grecia, que ahora dicen que les dan unas copias, pero los originales no. O lo que tiene el Museo Británico también de Egipto. Entonces, se lo devuelven. Y ahora, pues parece, 1934, empieza el crecimiento del futuro Tercer Reich y de todo lo demás, dice, tomado por Alemania en virtud del Tratado de Versalles. Parece, o sea, nosotros lo tuvimos que devolver, nosotros nos lo llevamos ahora. Entonces, pues bueno, pues piden 100 millones de florines para devolvérselo y entonces, como en prueba de buena voluntad, les devuelven el San Juan, pero el de los justos no. Porque el gobierno, en vez de los 100 millones, porque llegan al acuerdo de pagarles los 100 millones, pero solo en lo que les manda 25.000. No sé si es que no sabían contar o se perdieron por el camino. Entonces, pues bueno, es el de los jueces justos, que está ahora, pero no es un original. Es una copia que se hace en 1945 por Jeff van der Berken. Y cambia. Incluye al rey Leopoldo III, que está de perfil, que es este que está por aquí, elimina el ladillo de uno de los jueces y deja ver un rostro que antes estaba oculto por un gorro de piel que era este, me parece. Este o este, lo tenía bajado. Y escribe por detrás, lo hice por amor y por deber, y para resarcirme tomé prestado del lado oscuro. Esto parece la Guerra de las Galaxias, lo del lado oscuro. Dentro de eso, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, aquí está Felipe el Bueno, Felipe III, el duque de Borgoña cuando se hace el políptico, y lo típico de la época también, Hubert y Van Eyck se pintan ellos mismos. En el que manda Felipe II, a estos tres los cambian. ¿Quién se pone? Felipe II, su padre, Carlos I, y Michel Cossé, el pintor. Si se puso Van Eyck, pues en el que tenemos nosotros. Y hay en un momento determinado que esto y otra serie de cosas y un análisis que se ha hecho al final, ahora con los rayos X y todo lo demás, hay una teoría que dicen que este es el auténtico, pero que lo han pintado encima. Porque al meterle los rayos X se ven las antiguas figuras y no sé qué, entonces que como al final no consiguieron el dinero, pues que lo devolvieron, y cuál era la forma de devolverlo. Lo que os digo, una novela de Agatha Christie se queda corta. En este lado, al lado, yendo hacia el Cordero, y voy a avanzar un poco, que si no nos enrollamos demasiado, están los caballeros cristianos. Y van a estar los de San Juan de Jerusalén, que puede ser San Martín o San Víctor, están la Orden de San Jorge, la Orden de San Sebastián, está San Luis, rey de Francia,
Y hay otras propuestas de identificación, y aquí ya se ha puesto ahí mirando con cuadros de quién son y cada uno. Y en un escudo se puede leer Dios poderoso, Señor de las huestes, Dios con nosotros, Jesucristo. Entonces, daros cuenta, están los jueces justos, los caballeros, los que defienden, van hacia el centro del políptico, van hacia la adoración del Cordero. Por el otro lado, digamos, eso sería la sociedad civil, tenemos la sociedad religiosa. Los santos eremitas, el primero, el más importante, San Antonio, y su característica de su cayado en forma de T, y dos mujeres, Santa María Magdalena con su tarro de ungüentos y Santa María Egipciaca. Y los santos peregrinos, y daros cuenta al grande que ponen ahí, es el patrón de los peregrinos, que es el patrón de los viajeros. Vale, ya, si no, ya la tercera, el patrón de los conductores, San Cristóbal. Entonces, bien grande. Parece ser que San Cristóbal era muy grande y que por eso es la tradición de que cuando cruzaba el río y llevaba al niño y no se ahogaban y todo lo demás. Y luego, pues, y detrás, cabezado por San Cristóbal, tras él está Jacobo, Jaime, Santiago, Yago y todas las variaciones. Santiago de Compostela, el nuestro, ese Felipe II también lo dejo. Y entramos al centro. Y aquí es Apocalipsis puro y duro. Después de esto, vi una grande muchedumbre que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban ante el trono y delante del Cordero, revestido de un ropaje blanco, con palmas en sus manos. Recordar, ropaje blanco es la virtud, la virginidad, el pasar del pecado, y las palmas, el martirio, el sacrificio. Y daros cuenta lo que tenemos aquí ya. Mide 1,34 por 2,37, está sacado del Apocalipsis. La vegetación, hay 75 tipos de flores y los botánicos son capaces de reconocerlas. Hay zonas que, por ejemplo, son mediterráneas totalmente porque hay palmeras. Claro, lo que te dicen los botánicos, eso no se puede dar porque son de distintos lugares del mundo, pero estamos en la Nueva Jerusalén, en el cielo vale ya todo, ahí ya vamos a estar con nuestros cuerpos gloriosos, los gordos, los flacos, los feos, los guapos, todos los demás. ¿Por qué no van a estar todas las plantas del mundo? ¿Y qué es lo que significa? La totalidad, la tierra, todos los lugares de la tierra, porque lo que ha dicho, vienen de todos los lugares, de todas las lenguas, de todos los colores. Ahí ya no hay distinciones. Entonces, pues bueno, pues la vegetación. Hay 75, dicen que no es real, y la luz procede del Espíritu Santo. Mirar debajo de quién está el Espíritu Santo, de esa figura que no sabemos si es Dios Padre o es Jesús. Bajando tenemos la Trinidad, el elemento básico y fundamental de la teología del políptico, la Trinidad. La escena se contempla desde lo alto, pero miréis de donde miréis, la perspectiva donde lleva al Cordero. Si nos fijamos en estos, me voy a fijar en estos, pero estos donde miran al Cordero, estos donde miran al Cordero, todos estos donde miran al Cordero, todos estos donde van al Cordero, porque ese es el elemento fundamental. Todo menos dos. No os voy a decir que os pongáis a buscar, os pongo las flechitas y están allí. O son los despistados, o que ha querido representarles a algunos. Tampoco están identificados quiénes son. Algunos dicen que es el propio autor, que dice, pues bueno, que estaba observando todo lo demás. Pues bueno. El paisaje urbano es la Nueva Jerusalén. Lo veis ahí al fondo, que según el Apocalipsis y San Agustín será fundada tras el retorno de Cristo, tras la revelación final, para juzgar la humanidad. Solo se reconocen dos edificios. Las agujas de la iglesia de San Nicolás, de la ciudad de Gante, y luego algo curioso. La torre de la catedral de Utrecht,
Gante y Utrecht, Barça-Madrid. No voy a decir Pozuelo Majadahonda o Pozuelo Boadilla para evitar suspicacias. Y claro, ya no voy a decir Pozuelo Pueblo, Pozuelo Estación, porque si no ya la podemos liar. Entonces, es muy curioso que en el Políptico de Gante aparezca la catedral de Gante, una iglesia, pero de la ciudad rival, Utrecht. Tiene su explicación, porque es un añadido de 1550 y el que lo hizo era uno de Utrecht. Dijo, pues yo pongo aquí la pica en Flandes, nunca mejor dicho, porque estamos en Flandes, pero en casa del enemigo, pues voy y se lo coloco. Y el resto, pues bueno, son construcciones, lo mismo que decíamos en la Anunciación, que no la han podido identificar. Arriba a la izquierda, la Iglesia Católica. Hay 32 figuras. Papas, obispos, sacerdotes, que son los confesores de la fe, sería la Iglesia. 32. Si no me creéis, os ponéis a contar. En el lado contrario, las santas. Daros cuenta, hombres, porque en teoría son todos miembros de la Iglesia. Mujeres no puede haber, no es por otra cosa. Las santas, 46. Todas llevan la palma del martirio. Santa Inés con el cordero. ¿Por qué lleva Santa Inés el cordero? Los de latín. ¿Inés de dónde viene? De Agnus, de Agnes. Y Agnus significa cordero. Pues cuando veáis a una santa que lleva el cordero, Santa Inés. Santa Bárbara, con la torre. El padre de Santa Bárbara quería mucho a su hija y que no quería que se casase con cualquiera, y para que no se casase con cualquiera, la encierra en una torre. Y también para que no se convierta al cristianismo o al catolicismo. Y el padre se va a la guerra. Pues bueno, pues esas cosas que pasan, pues al final Santa Bárbara se convierte, se bautiza, y uno de los elementos es que en su torre, donde la tiene encerrada su padre, que hay 2 ventanas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pone? Una tercera ventana. 3, Trinidad. Al final, Santa Bárbara coge, se escapa, la persiguen, hay un milagro que se abre una roca y ella se mete, pero al final el malvado padre llega y el malvado padre la mata, la decapita. Entonces la decapita, la corta, y cuando sube la espada, ¿qué le cae? Un rayo. ¿De quién nos tenemos que acordar cuando truena? Claro, porque cuando truena hay relámpagos, hay rayos. A ver si nos va a caer lo mismo que al padre de Santa Bárbara. Santa Dorotea, con el cesto de flores. Pues lo mismo, otro de los milagros, la dicen que ofrezca los sacrificios a los dioses, ella dice que no, y entonces la condena a la muerte. Y entonces cuando va rezando camino del martirio, uno de los jefes le dice, tú que eres esposa de Cristo, tráeme unas, eran rosas y no sé si manzanas del huerto de tu esposo. Ella sigue rezando y cuando llega el momento del martirio, le aparece un niño con un cesto y ella, antes de que le corten también la cabeza, le dice que vaya al que se lo ha pedido y que se lo entregue. Estamos en enero, no es ni época de rosas ni de manzanas. Se lo lleva y ese que se había reído, que se había burlado, se convierte. Pero a la pobre Santa Dorotea ya le habían cortado la cabeza, pero bueno. Santa Úrsula, con la flecha. Úrsula significa en latín osita, viene de Ursus. Con la flecha, ya sabemos la flecha, ¿no? La martirizan. ¿Quién la martiriza?
alguien que conocemos todos, el rey de los hunos, Atila. Porque Santa Úrsula vive hay un príncipe bretón que quiere casarse con ella y ella dice que no, que ella se ha ofrecido su virginidad y se ha ofrecido a Dios y que no puede. Y que bueno, que si le da dispensa al Papa, pues que se casará con él. Entonces le da permiso para que vaya a Roma a pedirle, porque el otro la quería mucho, entonces le dice, vete a Roma, que el Papa te quite de los votos que has hecho y ya está. Va a Roma, le dice al Papa que no quiere que le quite los votos porque ya se ha ofrecido, y entonces para volver y decirle a su prometido, porque quería casarse con ella, pues mira, no me puedo casar porque el Papa no me ha dado. Y cuando regresan, en Colonia, están invadiéndolo los hunos. Atila se prenda de su belleza, ella dice que no, y entonces la atraviesa con una flecha. Y Santa Úrsula, lo mismo que tenemos aquí una leyenda, hay en Colonia la tradición de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, que según la tradición mataron a Santa Úrsula y a 11.000 vírgenes. ¿Os acordáis de lo de la manzana, de la mala traducción? Pues aquí es algo parecido. En el texto original aparece 11 en romano y una M, y después pone vírgenes. La M significa mártires. En lugar de traducir por mártires, traducen por 1000. Y claro, queda la constancia de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. O sea, nosotros aquí con lo de Almanzor también tenemos una leyenda también, pues con todas aquellas doncellas que había que entregar y todos los demás. Pues otra mala traducción lleva a Santa Úrsula y luego ya lo han intentado explicar de 200.000 formas, porque aquellos. 2 miembros del grupo son abadesas porque llevan báculos y... Vamos rápido. Dale, Alex. Entonces, hay en un momento determinado que esos lirios blancos en señal de su virginidad. Seguimos. Mientras nos vamos a la izquierda, debajo de donde tenemos a la iglesia, tenemos ahí los que representan el Antiguo Testamento. ¿Veis? En el primer lado tenemos los que están arrodillados, serían los profetas, y detrás están algunos de los personajes más típicos del Antiguo Testamento. ¿Te llega allí? ¿Lo vemos un poco? Verá. Que hay uno. Vale, ya está. Enchufado. Bien, esto de tener un técnico en la sala, en lugar de un médico, pedimos un técnico. Vale, ¿veis? Tenemos los patriarcas y los profetas. El Antiguo Testamento, los profetas y los patriarcas. ¿Os acordáis antes que os dije que había un pagano bueno? Ahora nos va a aparecer. En los profetas, Isaías lleva una vara en flor en referencia a su profecía. Saldrá una vara del tronco de Isaí, que era el padre de David, al antepasado de Cristo. Recordar algo que no está en los evangelios, sino que está en los apócrifos, cuando se elige a San José, cuando le buscan, que le brota la vara. Entonces, pues bueno, es la profecía de Isaías. Y aparece Noé. ¿Ves ese señor de ahí? Es uno de los que han identificado. Ahí todavía no había bebido, con lo cual estaba bien, sin problemas. Y Virgilio lleva una corona de hojas de laurel, símbolo de la excedencia poética. Y aquí no hago comentarios de lo de la corona de laurel. No vamos a... Entonces, hay un momento, daos cuenta, son los patriarcas y los profetas, que están a un lado. Recordad, en lo que hemos visto del juicio final, los buenos están a la derecha y los malos a la izquierda. Aquí no hay buenos y malos. Aquí van a estar
Por un lado, los hombres de iglesia que los hemos visto arriba, las mujeres de iglesia que están arriba, abajo vamos a tener el Antiguo Testamento y al otro lado, a la derecha, el Nuevo Testamento. Y ahí está escrito Yod, esas 3 letras, las 3 en hebreo, que significarían que son la firma de Baneik. Entonces tenemos ahí representado el Antiguo Testamento. En el otro lado, los apóstoles y los clérigos, el Nuevo Testamento, la nueva iglesia, las 12 tribus, los 12 apóstoles. Pero aquí no hay 12. Hay unos papas que los identificamos por las tiaras pontificias y son Martín V, Alejandro V y Gregorio XII. ¿Por qué estos? Porque son los de la época. Y de eso sí tenemos retratos y cuadros. Hay 14 apóstoles, porque se incluye a Matías, que es el que sustituye a Judas, y luego a Bernabé, y a San Pablo. Y el que no está es Judas Iscariote. Y no está Judas, y tampoco está aquí Pepe, para que podamos hablar de Judas. Pero bueno, pues también un recuerdo a Pepe, que lo tenemos ahí un poco malito, y bueno, y siempre que aparece Judas Iscariote, nosotros en el grupo de matrimonios en la parroquia tenemos que hablar de nuestro Pepe, nuestro experto en Judas Iscariote. Entonces, daros cuenta, ya es no solo los 12 profetas, sino aquellos que van sustituyendo, y ya evidentemente San Pablo, que para algunos dicen que es el apóstol, y es el apóstol Pablo, pero no es de los 12, pero la gran importancia teológica que tiene San Pablo, pues evidentemente ya para esta. Aparece por allí ese señor, es San Livino, que es el otro patrón de Gante. ¿Por qué lleva las tenazas? Si nos fijamos bien, en las tenazas tiene la lengua. Porque durante un sermón, los paganos, pues no les gusta lo que dice, van y le quitan. Don Mario se ha ido para que no cojamos la costumbre, por si acaso, entonces, pues bueno. Entonces, por eso es el otro patrón. Y San Esteban. ¿Qué va a llevar San Esteban en su dalmática? Las piedras. Que es el primer, porque acusan, después de acusar a un sumo sacerdote del asesinato de Jesús, y de ahí, de esa acusación de San Esteban, de esa acusación a los sumos sacerdotes, pero que no habla de los sumos sacerdotes, sino que dice, vosotros los judíos habéis matado, y se utiliza judíos como todo el pueblo de Israel, de ahí viene luego todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de culpar al pueblo judío. Ya terminamos porque os tengo aburridos. La fuente del agua de la vida simboliza la celebración de la Santa Misa, de ella fluye la gracia infinita para los creyentes. En el Museo del Prado tenemos el políptico de la fuente de la vida de Van Eyck, que es esto, y lo mismo que ha hecho con el políptico de Gante, uno que habla solo de esta, y hay imágenes muy parecidas. En la parte de abajo también están el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ese lo tenemos en el Museo del Prado. Entonces, de ella fluye la gracia infinita para los creyentes. El agua sale de un caño con embocadura de gárgola, dando la impresión de salir del retablo y derramarse, y si contáis, ¿cuántas gárgolas hay? 12. Antiguo Testamento, 12 tribus de Israel, el simbolismo de los 12 apóstoles de la nueva iglesia. Y está coronada por un ángel. En su borde octogonal, el infinito, está labrada la inscripción: esta es el agua de la fuente de la vida que brota del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis puro y duro. Los ángeles, hay 16, se arrodillan y rezan en torno al Cordero y sujetan los instrumentos de la pasión, la cruz, la lanza, la columna y el flagelo. Por este detalle, ¿quién quiso conseguir este retablo? Hitler. Sabéis que hubo expediciones, y luego nos lo cuentan en Indiana Jones, la búsqueda del arca de la alianza y de todo lo demás, que tiene su parte de fantasía, pero tiene su componente de realidad. Para muchos,
el políptico de Gante es un mapa de un tesoro en el que se pueden localizar, y si además le añadimos los toques que hemos dicho templarios, pues ya lo que nos faltaba. La búsqueda del Santo Grial, la búsqueda de la lanza de Longinos, el látigo con que se utilizó, la columna, porque según la tradición, el que tenga eso dominará el mundo. ¿Quién se llevaron el políptico? Napoleón, y Hitler lo intentó. Os he dicho que Felipe II, que pudo, no lo hizo. A lo mejor le dio miedo por ser más religioso. Y Hitler no lo consiguió. ¿Por qué? Porque se lo quitó antes alguien, su lugarteniente, Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, que si Hitler estaba cogiendo obras de arte, pues Göring no le iba a la zaga. Y entonces consiguió mover y se lo llevó desde París, porque desde Gante se lo habían llevado a París para protegerlo, y luego pues esos viajes. Entonces, por todo esto, por ese simbolismo exotérico, pues nosotros aquí no entramos en él, es uno de los elementos de la persecución y del intentar conseguir. Están ateados con los monaguillos, hacen oscilar unos incensarios, los tienen en pleno vuelo, es pues el antecesor a lo mejor del Botafumeiro, en pequeñito, pero bueno, pues ahí los tenemos. Y si miráis en un momento, y me pongo en medio, mirar el arcángel San Gabriel, no lo vais a ver muy bien, y es por no ir para atrás. Tiene unas alas multicolores. Estos ángeles que sí tienen alas, no como los que estaban cantando, tienen multicolores. ¿De dónde viene eso? Hay una que es más lógica. El pavo real se creía que su carne no se descomponía, por lo que se asocia con la resurrección de Cristo. Pero luego la otra ya es peregrina, no, lo siguiente. Si hemos dicho el de cristal para la pureza de María, pues bueno, pero eso está en los libros de teología. Si yo a un loro le puedo enseñar a decir Ave María, ¿por qué María no puede ser una virgen encinta? Está en los libros de teología. Y de ahí viene que los ángeles tengan las alas coloridas como el loro. De ese planteamiento. Si el loro es capaz de decir Ave María, que nos parece no sé qué, ¿para qué te vas a poner a discutir de que una virgen no puede estar embarazada? Bueno, libros de teología. Yo no sé si aprobarían o no, pero es otra cosa. Y por último, el altar del Cordero. En el altar del Cordero se lee, supongo que esto lo hemos dicho no sé cuántas veces. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo de la típica frase de San Juan. Si en el Evangelio de San Juan, y el otro día en el grupo de Biblia que estamos tratando este año, el Evangelio de San Juan, si decimos, busca algo de San Juan, pues posiblemente lo de Jesús es el camino, la verdad y la vida, es algo representativo de... Y está tomado de ese Evangelio y está en el altar. En el centro es el Cordero que está vivo sobre su altar, la sangre brota y cae en el cáliz, el sacrificio de la cruz, que va a purificar al mundo. Y daros cuenta, ¿dónde están todos? ¿Dónde van todos? Al Cordero. Van al sacrificio. El Cordero, con la importancia que tiene el judío en el mundo hebreo. Las grandes fiestas de los judíos, ¿en torno a quién? Al Cordero. La salida de Egipto, hay que matar al Cordero y con la sangre rodear para que no entre la muerte. Según algunos historiadores, cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué está pasando en el templo? Está siendo el sacrificio de los corderos. Se rasga luego el velo y todo lo demás, pero es, y recordar, el cordero, el chivo expiatorio
que es el pueblo de Israel, para que le perdonen, coge un cordero del desierto y que se lo coman, y ese lleva los pecados de todos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lleva nuestros pecados. Él es el que nos quita nuestros pecados. ¿Con qué lo lava? Con su sangre. Y eso es antes y después de la última limpieza. Y ya para terminar, queda una. Simplemente, todos supongo que habéis dicho una expresión. Nosotros lo vimos en el grupo de matrimonios una vez, lo de la madre del Cordero. ¿Quién es la madre del Cordero? La Virgen María. Porque ¿cuál es el Cordero por excelencia para nosotros? Y decir la madre del Cordero, es decir, esto es la madre del Cordero, esto es lo más grande que hay. Y en este 25 aniversario de la coronación, pues nuestra madre del Cordero, que además es madre de consuelo, pues está con nosotros. Y ya, sí, para terminar, pues vamos a rezarle la oración dirigida a la Virgen María más antigua que está escrita. El que quiera lo lee en la parte de arriba y en los otros yo me voy a la de abajo. Entonces, si os parece, pues lo decimos todos juntos, terminamos, me alargo un poco más de la cuenta, pero entonces, pues bueno, pues daros las gracias y perdonad. Pero entonces, si os parece, leemos. Venga, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias. Venga, ya.